Buen día, bienvenidos al curso especializado en Control de Calidad y Tecnología de Alimentos. Mi nombre es Diana Montaño, soy ingeniera agroindustrial y de agronegocios y tengo una maestría en Gestión y Docencia de Alimentos y Nutrición. Además, tengo diferentes especializaciones en normativas nacionales e internacionales en la industria de alimentos. Y bueno, cuento con amplia experiencia en la industria de alimentos. Es por ello que se me ha dado a cargo ofrecerles este curso especializado en el cual vamos a compartir experiencia y diferentes términos que encontramos en las normativas nacionales e internacionales. Es un gusto para mí poder ofrecerles este curso y bueno, vamos a iniciar con el primer módulo que inicia a continuación. En este primer módulo denominado Introducción a la calidad, definiciones y normativa alimentaria, vamos a ver en sí la definición de calidad, la normativa relacionada y vamos a ingresar como parte introductoria a las buenas prácticas de manipulación. Para poder dar inicio a esta definición de control de calidad, primero debemos de saber qué es la calidad. Según la normativa de ISO 9000 del 2015, definimos calidad como el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros adquirimos un producto o servicio, esperamos que éste tenga ciertas características que me indiquen que es un buen producto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un restaurante y compramos un ceviche, esperamos que éste tenga diferentes, pues, componentes que ya conocemos, como es el pescado, ají, el limón, lechuga, camote, etcétera. Asimismo, esperamos que tenga un buen sabor, que tenga una presentación agradable a la vista y también que posterior al consumo no nos cause ningún tipo de daño. Esas características inherentes del producto es lo que denominamos un producto de calidad. Una vez dicho esto, vamos un poco más de lleno a términos relacionados a calidad que seguramente han escuchado y que debemos de definir correctamente. El control de calidad en sí nos habla del cumplimiento de los requisitos de calidad. Entonces, acabamos de decir que un producto o un servicio tiene ciertos requisitos o características inherentes y el control de calidad es quien se encarga del cumplimiento de estos requisitos. ¿Ok? Eso es lo que nos establece la definición de la ISO 9000. Asimismo, pasamos a otro punto que es el aseguramiento de calidad, que es un término que también seguramente hemos escuchado mucho. ¿Qué es en sí el aseguramiento de la calidad? Es la parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que los requisitos de la calidad se cumplan. ¿Qué quiere decir eso? De que el aseguramiento es la confianza que el control de calidad se cumpla. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora, importante también mencionarles la gestión de calidad. La gestión de calidad viene a ser el establecimiento de políticas de la calidad y los objetivos, ¿sí? Y los procesos para lograr estos objetivos. ¿A través de qué? Del control de calidad, del aseguramiento de la calidad y también de la planificación de la calidad y la mejora continua. Entonces, la gestión de calidad vemos ahora que incluye estos dos términos y dos adicionales. ¿Ok? Y por último, ¿qué es un sistema de gestión de calidad? Que varias veces lo escuchamos y que estamos de repente muy familiarizados con el término. El sistema de gestión de calidad va a comprender actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados. Entonces, es importante conocer la diferencia y a la vez cuál es la integración que tienen estos distintos conceptos, que siempre los escuchamos pues en todo el ámbito de calidad. Ok. Entonces, en esta primera parte hemos concluido que el control de calidad es el cumplimiento de los requisitos.
los cuales para el ámbito de la industria de alimentos los vamos a encontrar en las normativas legales. Por ello, en la sección siguiente vamos a nombrar algunas normativas más representativas de la industria y también miraremos entidades y normas internacionales y hablaremos de qué tan obligatorias u opcionales pueden ser en nuestra industria. Antes de iniciar con esta normativa, hay que dar un paso atrás y hablar acerca de la alimentación, porque estas normas no vienen de la nada porque a algún organismo se le ocurrió, no. Vienen precisamente porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablamos en el artículo 25 del derecho a la alimentación. Y este derecho, que es un derecho de segunda generación porque involucra el tema económico, social y cultural, va a requerir de muchos medios económicos para garantizarlo y satisfacerlo va a depender del Estado y sus políticas. ¿Ok? Entonces, para poder entrar de lleno, vamos a hablar de diferentes organismos internacionales que están muy relacionados con el tema alimentario. Vamos a empezar por la FAO. La FAO, o la Food and Agriculture Organization of the United Nations, nos habla con referencia, o bueno, su traducción al español es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. ¿Sí? Esta es una agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. Su objetivo, ¿cuál es? Es lograr la seguridad alimentaria y garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana. Tiene actualmente 195 miembros, son 194 países y la Unión Europea. Asimismo, la FAO trabaja en más de 130 países. Otro organismo es muy importante, es la OMS. La Organización Mundial de la Salud es la autoridad de las Naciones Unidas encargada de dirigir y coordinar la salud internacional. Colabora muy a menudo con la FAO en diversos proyectos, ¿sí? Y es por ello que en el año 1963, tanto la FAO como la Organización Mundial de la Salud integraron el Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios, que deben haber escuchado de él, es un conjunto de normas alimentarias internacionales destinadas a proteger la salud de los consumidores. Recordemos que el Códex Alimentarios tiene un ámbito de aplicación, ¿sí? Abarca normas para alimentos principales, elaborados, semi-elaborados, crudos, y comprende todas las materias para la elaboración del alimento, ¿sí? Habla también de disposiciones de la higiene, aditivos, residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, contaminantes, etiquetados, presentación, métodos de análisis, muestreo y certificación de exportación e importación. ¿Sí? Recordemos, y es muy importante, que las normas Códex no sustituyen a la legislación nacional. Siempre que sea necesario, las normas o textos afines se revisarán o se suprimirán de conformidad con el procedimiento para la elaboración de normas y textos afines del Códex. ¿Sí? Entonces, muy importante el Códex Alimentarios y recordemos pues de dónde viene. Como otro punto importante, tenemos la EFSA, que es la Asociación Europea para la Seguridad en Alimentos. ¿Sí? Esta autoridad es una agencia de la Unión Europea que tiene como misión la seguridad de la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. Contribuye a la protección de la vida y la salud humanas, teniendo en cuenta la salud y el bienestar de los animales, la sanidad vegetal y el medio ambiente. Otro organismo muy importante es la FDA. La FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Esta es responsable de proteger la salud pública, asegurando que los alimentos sean seguros, saludables, sanitarios y estén debidamente etiquetados.
Asimismo, garantizar que los medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos y dispositivos médicos sean seguros y eficaces. Entonces, como podemos ver, todos estos organismos internacionales tienen como destino la calidad y la seguridad de alimentos y medicamentos en el caso de la FDA. Muy bien, entonces con esta base vamos a revisar las normas válidas en nuestro país, sin antes dejar de mencionar las normas ISO. Recordemos que las normas ISO vienen a ser un compendio de normas también opcionales que tienen como finalidad estandarizar, ¿sí? Estandarizar las diferentes normas de diferentes países. Entonces se estandariza en una sola para poder homogenizar los criterios a nivel mundial para el comercio. Una de las normas ISO más utilizadas pues es la 9001, que habla del sistema de gestión de calidad. Tenemos también la 14.000 del medio ambiente, la 45.001 de la seguridad y salud ocupacional, 27.001 de la seguridad de la información, 28.001 para la cadena de suministro, a 22.000 que es gestión de inocuidad de los alimentos, la 50.001 que es de gestión de energía, la 26.000 de la responsabilidad social y la 13.485 que es de calidad de dispositivos médicos. ¿Sí? Estas son unas de las más utilizadas o comúnmente escuchadas, sin embargo, pues existen muchas más. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a pasar a las normativas nacionales. Recordemos que las autoridades nacionales en el Perú son entre ellas la DIGESA. La DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. ¿Qué tiene este punto? La DIGESA es un órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, ¿sí? Constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. Es el responsable del aspecto técnico, normativo y vigilancia y supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental, la cual va a comprender calidad del agua para el consumo humano, juguetes y útiles de escritorio, manejo de residuos, alimentos y bebidas destinados al consumo humano, aditivos elaborados industrialmente y también cementerios, crematorios, etc. ¿Sí? Tiene una competencia para otorgar, reconocer derechos, certificaciones, emitir opiniones técnicas, autorizaciones, permisos y registros en el marco de sus competencias. Recordemos que constituye la última instancia administrativa en materia de su competencia. Esa es la DIGESA. Otra autoridad nacional muy conocida es SENASA, es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Tiene como misión proteger al país del ingreso de plagas y enfermedades para preservar nuestra riqueza agrícola y ganadera, permitiendo que consumidores peruanos y del mundo puedan disfrutar de alimentos sanos. Como parte de su organigrama, tiene 3 órganos de línea, que es la Dirección General de Sanidad Vegetal, la Dirección General de Sanidad Animal y la Dirección General de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria. Vamos a ver detalle de cada uno de ellos en la ayuda, en el Word que se les ha facilitado con la información. Como otra autoridad nacional tenemos a la SANIPES. SANIPES es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. ¿Sí? Es un organismo técnico especializado con autonomía técnica, funcional, económica, financiera y administrativa adscrita al Ministerio de la Producción. ¿Sí? Es la encargada de normar, supervisar, fiscalizar la sanidad e inocuidad de la cadena productiva de los recursos y productos pesqueros y acuícolas.
así como de los alimentos, piensos, aditivos y productos veterinarios destinados a la acuicultura. ¿Sí? Sus principales funciones son otorgar la habilitación sanitaria a las infraestructuras, brindar certificados oficiales sanitarios, emitir registros sanitarios, realizar análisis de muestras de productos, auditar, autorizar y registrar a organismos que actúan con entidades de apoyo para la realización de ensayos e inspecciones de las infraestructuras pesqueras y acuícolas. Otro organismo importante es el INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad, ¿sí? Este también es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Tiene como competencias la normalización, acreditación y metrología, las mismas que ejerce en el ámbito nacional. Va a realizar sus funciones acorde a lo previsto en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y en los convenios internacionales y de integración sobre la materia de los que Perú es parte. Muy importante del INACAL son las NTPs. El INACAL genera normas técnicas peruanas conocidas como NTPs que son elaborados por el Comité de Normalización y aprobados por el INACAL. ¿Qué es una norma técnica entonces? La norma técnica va a contener especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo, información de rotulado, entre otros. Lo elabora el consenso de las partes interesadas. Estas partes interesadas son los fabricantes, los consumidores, los ministerios, las universidades, entre otros. ¿En qué se basa? Esto se basa en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. Son de cumplimiento voluntario, sin embargo, si esta norma técnica es citada en un reglamento técnico, su cumplimiento va a ser obligatorio. Muy importante el INACAL, porque el INACAL, si ustedes visitan su página, van a ver que cuenta con muchas normas que son constantemente lanzadas, actualizadas, revisadas, incluso uno como parte externa, ustedes pueden inscribirse en los diferentes comités del INACAL y participar activamente de esta revisión de normativas, ¿sí? Recordemos pues que el INACAL presenta siempre muchas normas, pero sin embargo estas, como bien lo hemos verificado, no son obligatorias, su cumplimiento es voluntario. Sin embargo, si esta norma es acatada por una autoridad, ¿sí? Y lo consideran dentro de un reglamento técnico, pasa a ser de voluntario a una norma obligatoria. Muy importante. Y por último tenemos a las municipalidades. Las municipalidades tienen diferentes decretos, diferentes indicaciones que se van a cumplir pues según el distrito en el que se está. Sin embargo, estas también tienen a cargo la labor de fiscalizar constantemente el cumplimiento de las normativas. Es por ello que también se nombran dentro de este punto. Muy bien, entonces ya que tenemos claro cuáles son las entidades, los organismos nacionales que son autoridades, vamos a pasar a verificar algunas de las normas que rigen los alimentos. Prendemos primero el decreto legislativo 1062 que nos habla de la ley de inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Esta ley tiene por finalidad proteger la vida y la salud de las personas, promover la competitividad de agentes económicos, reconocer y asegurar los derechos de los consumidores, reconocer la inocuidad de los alimentos como función esencial de la salud pública, ¿sí? Y establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano. Muy importante también es que esta ley establece las competencias de las autoridades sanitarias en materia de alimentos. Es por ello que indica que SENASA está directamente relacionado a la agricultura, a la producción y el procesamiento primario. Todos los productos
de producción y procesamiento primario provenientes de la agricultura son fiscalizadas por SENASA. SENASA es la máxima autoridad en este tipo de industrias. Establece a SANIPES como el encargado de fiscalizar a la industria relacionada con productos hidrobiológicos. Lo vimos hace un momento, está a cargo de todo lo relacionado a productos y recursos pesqueros y acuícolas, ¿sí? Así como los alimentos, piensos, aditivos, productos veterinarios destinados a la acuicultura. Y por último, a DIGESA, lo relacionado al punto de salud, a los alimentos elaborados industrialmente y en servicios de alimentación colectiva. ¿Sí? Entonces, todos estos son los organismos que esta ley establece como autoridades sanitarias en los diferentes tipos de industria. Esto en el decreto legislativo 1062, que es la Ley de Inocuidad de Alimentos. Otro decreto supremo muy importante es el 00798, que es el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. En él nos indica en el artículo número 2 que todo alimento y bebida o materia prima destinada a su elaboración debe responder a sus caracteres organolépticos, composición química y condiciones microbiológicas a los estándares establecidos en la norma sanitaria correspondiente. Como siguiente punto tenemos la resolución ministerial 449 del 2006. Es una norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas. ¿Sí? Esta norma básicamente nos va a establecer los 7 principios y los 12 pasos para la implementación de un sistema HACCP en la industria de alimentos. La resolución ministerial 066 del 2015 es una norma sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano. ¿Sí? Nos habla principalmente de la estiba de productos no perecibles, por ejemplo, de cómo deben de estar organizados los almacenes, de la importancia de hacer una medición y un monitoreo de la temperatura y la humedad de los almacenes, y también cuáles son las condiciones en que deben de estar pues los alimentos perecibles de repente en un almacén de temperatura controlada, ya sea refrigeración o congelación. Sí, nos va a establecer cuáles son las pautas para ello. Ojo, es almacén de producto terminado. ¿Sí? Muy bien. Otras normas relacionadas específicas por sectores, por ejemplo, tenemos la resolución ministerial 1020, que está relacionada a los productos de panificación y galletería. Tenemos la 822-2018, que es la que tiene referencia a los restaurantes y servicios afines, servicios de catering o alimentación colectiva. La 040, que está relacionada con actividades pesqueras y acuícolas. La 157, que habla de la alimentación colectiva, que es la última actualización que hubo de la 822, ¿sí? Que ahora lleva este nombre, Servicios de Alimentación Colectiva. Y podemos encontrar muchas normativas más, según pues la industria en las cuales estemos abocados. Entonces es muy importante siempre revisar tanto la página de DIGESA como SENASA, en las cuales tienen una parte de buscador de normativas, ¿sí? En las cuales nos brinda las últimas actualizaciones o si hay revisiones de algunas de las normas para poder sacar una nueva versión. Ok, lista esta parte entonces, ya tenemos en claro cuáles son las entidades pues, internacionales, cuáles son las entidades también nacionales y cuáles son las normas. Estas normas, como les comenté en un inicio, vienen a ser los requisitos que hay que cumplir. Y es a ello donde se dirige el control de calidad, en el cumplimiento de estos requisitos. Entonces nosotros, como encargados de esta área de calidad, tenemos que primero conocer las normas que están dirigidas hacia nuestro sector, verificar las últimas actualizaciones de esta norma y ojo, que no siempre vamos a encontrar una sola norma que esté destinada, por ejemplo, a nuestro rubro. Siempre va a haber normas complementarias
para poder abarcar un poco más todos los puntos. Por ejemplo, si ustedes pertenecen al rubro de panificación, galletería, pastelería, perfecto, la 1020 es la norma dirigida para ustedes. Sin embargo, no hay que dejar de ver, por ejemplo, que si tenemos dentro de esta panificadora una pequeña cafetería, nos va a acompañar pues esta normativa que es de restaurantes y servicios afines, que es de alimentación colectiva. Y si tenemos un almacén aparte en los cuales se almacenan los productos terminados, también vamos a ver mucho la resolución ministerial 66 que nos habla del almacenamiento. Entonces recordemos que siempre es importante revisar diferentes aspectos de nuestro proceso para poder abarcar todos los criterios que nos indica la normativa nacional. ¿Sí? Entonces, las normas sí son complementarias en este caso y recordemos que son obligatorias para la industria. ¿Ok? También hay que tener en cuenta que todas estas normativas nacionales vienen a través de las normas que establece el Códex, ¿sí? El Códex Alimentarios, como lo vimos, es un organismo que se encarga de elaborar diferentes normas para estandarizar a nivel mundial. Si bien no es obligatorio cumplir con el Códex Alimentarios, las normas que se realizan aquí en el Perú vienen de lo que se extrae del Códex Alimentarios y se adapta a nuestra realidad, a nuestra industria. Entonces también es importante poder consultar con ellas porque ahí de repente podemos ver un poquito más de información. Recordemos también que todos los requisitos que nos dan en las diferentes normas siempre son bastante amplios, bastante abiertos, ¿no? No vamos a encontrar que haya mucha especificación. Entonces, es muy importante la interpretación de la norma, el análisis que hagamos de lo que se define en cada criterio y sobre todo tener ese análisis, esa criticidad, poder pues absorberla, ¿sí? Entonces, no siempre se va pues a adaptar al pie de la letra, siempre hay que estar un paso adelante y ver cuál es nuestra realidad, cómo se puede adaptar y sobre todo pues para llegar al punto importante de las normativas que viene a ser el cumplimiento de los requisitos y garantizar la calidad e inocuidad de los productos. Entonces es muy importante tener criterio al momento de la aplicación de la norma, ¿sí? Y sobre todo pues la misma experiencia y el mismo buscar información, investigar, nos va a dar pues mejores resultados. Ok, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte que viene a ser en sí el cumplimiento de los requisitos. ¿Y cómo yo voy al cumplimiento de los requisitos? Pues abriendo la norma y verificando cada uno de los puntos. Y para llegar de lleno a eso, hacemos una breve introducción. ¿A qué llamo yo a esta introducción a las buenas prácticas de manufactura? Precisamente a poder conocer de fondo las definiciones que vamos a ver en las diferentes normas de las cuales hemos hablado. Entonces, teniendo claro los conceptos y definiciones importantes, vamos a luego en los siguientes módulos desarrollar en sí las buenas prácticas de manufactura. Entonces, vamos a empezar con una definición bastante común que es de inocuidad. El Codex Alimentarius nos dice que es la garantía de que los alimentos no causarán efectos adversos en la salud del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo a su uso previsto. ¿Qué tenemos en cuenta aquí? De que los alimentos inocuos son esenciales para la salud y el bienestar humano. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud calcula que más de 600 millones de personas se enferman y 420.000 mueren cada año por comer alimentos contaminados. Miren qué trágico es esto, ¿sí? Diferentes tipos de contaminantes como bacterias, virus, parásitos, toxinas o sustancias químicas. Sin embargo, estas cifras son solo la punta de esta cifra en realidad, aunque grande, no es totalmente, no abarca en su totalidad la realidad. ¿Ok? Recordemos pues la importancia, ya que cuando los alimentos no son inocuos, los seres humanos no pueden aprovechar su valor nutricional
y esto pues repercute mucho en el desarrollo, sobre todo de los más pequeños. Asimismo, tengamos en cuenta pues que en nuestro país la inocuidad de los alimentos no siempre está a la altura de las exigencias. ¿Por qué? Porque podemos ver proveedores diversos e informales, almacenes que no son exclusivos para alimentos, ¿sí? Incumplimiento o pérdida de la cadena de frío, eslabones en sí débiles en la misma cadena alimentaria, hasta el mismo incumplimiento de las buenas prácticas, hacen que la inocuidad pues sea muy frágil en nuestro país y es por ello la importancia de poder adquirir estos conocimientos y hacer un verdadero control en la industria de alimentos para poder otorgar buenos productos. Tenemos otro término muy importante y antes de pasar a él, recordemos pues que la Organización Panamericana de la Salud, que es una entidad que se desprende de la Organización Mundial de la Salud, nos tiene esta ayuda didáctica, ¿sí? Que nos habla de las 5 claves o llaves para la inocuidad de los alimentos. Nos habla de usar agua y materias primas seguras, de la cocción completa, de mantener la limpieza, de separar alimentos crudos de cocidos y mantener los alimentos a temperaturas seguras. Más adelante vamos a ver más de lleno cada uno de estos conceptos, pero es importante, me pareció interesante este banner para poder compartírselos en este momento de la charla. ¿Sí? Esto lo relacionado a inocuidad. Pasamos entonces la problemática, que es lo que acabamos de comentar, la pérdida de cadena de frío y las buenas prácticas en sí, el cumplimiento de las buenas prácticas, qué tanto se da, es muy importante, ¿sí? Poder hacer este seguimiento. También es muy importante esta información que nos los da la FAO, ¿sí? Esta es un mapa de inseguridad en los alimentos. Podemos ver pues que en los colores más claritos tiene un porcentaje de total de la población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá podemos observar que esta parte es bastante buena con referencia a la seguridad alimentaria, la parte de norte en sí del mundo, ¿sí? Porque vemos a la parte de Europa, ciertas partes de Asia, Norteamérica, que están pues en un grado de seguridad bastante bueno. Sin embargo, cuando vemos la parte sur, vemos mucha inseguridad alimentaria y es pues grave que específicamente aquí haya datos de nuestro país que tiene un 40 a 60% pues de este tipo de inseguridad. O sea, imagínense, a comparación de nuestros países vecinos, como por ejemplo tenemos Brasil, Argentina, Ecuador, que tiene de un 25 a un 40%. Y resaltando el Chile, ¿no? Que tiene de un 10 a 25%. No hay datos de Colombia, Venezuela, Bolivia, pero sin embargo acá podemos ver más o menos cuál es el concepto general de esta parte del continente, ¿sí? Entonces, esto nos llama mucho la atención. Este es un estudio, en sí es un compendio de toda la información que trae la FAO, la OMS, ¿no? De este tipo de seguridad alimentaria. Recordemos que la FAO y la OMS están regulando todo lo que es la seguridad alimentaria y también pues que exista la disponibilidad de alimentos, ¿ok? Entonces pues esto es súper grave, pues, si vemos incluso las partes de África pues bastante críticas, ¿sí? Bastante críticas. Bien, continuemos entonces. Pasamos a otro término muy importante, que es el de cadena alimentaria. Es la cadena alimentaria vienen a ser las diferentes fases o etapas que va a seguir el alimento desde la producción primaria, ¿no? Que inicia con extraer la materia prima, en este caso ya sea la leche, los cultivos, la pesca, ¿sí? Hasta que llegan al consumidor final, ¿no? Todo esto es la cadena alimentaria, el proceso de distribución de la materia prima, el procesamiento en sí, el almacenamiento, la distribución hasta los puntos de venta y por último, pues el personal, o mejor dicho, el consumidor con su producto final en su casa. Calidad sanitaria, también un término muy importante.
viene a ser el conjunto de requisitos microbiológicos, físicos, químicos y organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano, ¿sí? Entonces aquí vamos un poquito más allá del único concepto de calidad, que es el cumplimiento de requisitos, perdón, que es el conjunto de requisitos inherentes en un producto, sino que cuando hablamos de calidad sanitaria, lo llevamos pues en sí a estos requisitos microbiológicos, físico-químicos y organolépticos. ¿Ok? Esto de aquí, estos términos, recordemos que están siempre en las normativas, eh, la 00798, básicamente, el Códex Alimentarios, etcétera. Ahora, producción primaria y procesamiento primario. ¿No? Podríamos pensar que son cosas similares, que son términos similares, pero sin embargo hay una gran diferencia entre ellos. La producción primaria son las fases de la cadena alimentaria que llegan hasta el almacenamiento y o cuando corresponda transporte de productos agropecuarios. ¿Sí? Esto que abarca el cultivo, la cría de peces y animales, recolección de plantas, animales o productos de origen animal, ¿sí? De un establecimiento agropecuario de su hábitat. Entonces, esto viene a ser básicamente la materia prima, ya sea la pesca, el sacrificio pues de las reses, de los porcinos, del ganado, etcétera, la extracción de las cosechas en los campos, ¿sí? Entonces, a eso llamamos nosotros producción primaria. Y por otro lado, el procesamiento primario viene a ser la fase de la cadena alimentaria aplicada a la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Por ejemplo, el dividido, el partido, el seccionado, el remanado, deshuesado, picado, pelado, desollado, triturado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, pasteurizado, refrigerado, congelado, ultracongelado o descongelado de los productos. Es así, por ejemplo, que imagínense, aquí de producción primaria hacemos las cosechas de las lentejas y en el procesamiento primario hacemos una selección de las lentejas, limpieza de las lentejas, pesado, envasado, etiquetado, ¿no? Y terminamos con esta bolsita de lentejas en este caso. O en este caso, las fresas que en una producción primaria fueron cosechadas pues del cultivo y con su procesamiento primario van a llegar a ser congeladas y empacadas. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, teniendo claro esto, pasamos al siguiente punto de definición que viene a ser la higiene de los alimentos, ¿sí? La higiene de los alimentos viene a ser todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la idoneidad de los alimentos en toda la fase de la cadena alimentaria. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud nos establece 10 reglas de oro para la higiene de los alimentos, ¿sí? Y aquí se las muestro pues como parte complementaria de esta definición. Creo que esta parte queda bastante clara, ¿no? Hablamos específicamente de asegurar la inocuidad de los alimentos. Pasamos al siguiente término, muy importante, viene a ser el manipulador de alimentos. El manipulador de alimentos, recordemos que es toda persona que manipule directamente alimentos envasados o sin envasar, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en contacto con los alimentos y que por lo tanto se espera que cumplan los requisitos de higiene, ¿sí? Entonces hablamos manipulador de alimentos a la persona que va a tocar el alimento directamente. ¿Ok? Ese es un manipulador de alimentos. Otro término muy importante es contaminación, contaminante y contaminación cruzada. Primero, recordemos que la contaminación es la introducción o presencia de un contaminante en un alimento. ¿Qué es un contaminante? Un agente extraño. Yo tengo, por ejemplo, una bolsa de lentejas que acabamos de ver y contaminación vendría a ser que haya la presencia de un agente extraño. Ese agente extraño lo voy a llamar contaminante, ¿sí? Que puede ser biológico, químico o físico, o alguna materia extraña u otra sustancia, no añadida intencionalmente a los alimentos,
pero que puede comprometer la inocuidad o la idoneidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, muy importante estos términos. Contaminación es la presencia de un contaminante, y contaminante es este agente químico, físico, biológico que está presente no de manera intencional, pero que compromete la inocuidad y la idoneidad de los alimentos. Entonces, muy importante estos dos términos. Y asimismo, tenemos un término muy conocido que es contaminación cruzada. ¿Qué viene a ser la contaminación cruzada? Es el paso de un peligro presente en un alimento hacia otro que estaba limpio, ¿sí? Es un pase, ¿sí? Tengo una tabla de picar sucia y tengo una lechuga limpia y desinfectada. Yo pongo esta lechuga limpia y desinfectada hacia una tabla de picar sucia. Entonces estoy pasando el peligro de la tabla sucia hacia el alimento, que es la lechuga que estaba limpia y desinfectada. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy usando como vehículo? Una superficie, pero también puede ser un utensilio u otro, pues, que haya tenido contacto con ambos alimentos. ¿Sí? Entonces no ha tenido una correcta desinfección esta tabla de picar y va a contaminar esta lechuga desinfectada. Eso es contaminación cruzada. ¿Ok? Muy bien. Una vez listos estos términos, pasamos al siguiente, que es peligro. El peligro es el agente biológico, químico o físico presente en el alimento que puede causar un efecto adverso para la salud. Muy parecido a contaminante, ¿recuerdan? Recordamos que acabamos de ver contaminante, que es un agente biológico, químico, físico, pues viene a ser efectivamente un peligro, ¿sí? Físico lo llamamos cuando está asociado a la presencia de un objeto extraño en el alimento. Así puede ser una materia extraña, trozos de vidrio o de madera, partes no comestibles del alimento, como por ejemplo un trozo de hueso o las semillas de una fruta. ¿Sí? Esto viene a ser un peligro físico, ya que puede generar un efecto adverso para la salud. No necesariamente es el que me vaya a dar una enfermedad transmitida por alimentos, un dolor de estómago, etcétera, sino también de repente, imagínense encontrar este tornillo en una hamburguesa. Al momento de morder puedo dañarme y fácilmente hasta poder quebrarme parte del diente, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de efecto adverso para la salud. No necesariamente va relacionado a un dolor estomacal. Tenemos también el peligro químico, o sí, químico, que viene a ser pues los que ocurren a lo largo de toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, a través de los residuos de productos químicos utilizados en los cultivos. Imagínense que estamos usando una lechuga, pues que es de un proveedor no confiable, y este proveedor ha comprado a un cultivador, pues que lo que hace es echar grandes cantidades de pesticidas a la tierra, pues porque tiene un problema fuerte de plagas. Entonces, estos restos de pesticidas fácilmente pueden llegar en la lechuga, ¿no? Y poder generar algún tipo de malestar o intoxicación. ¿Qué más? Tenemos también los errores en el almacenamiento. De repente estoy almacenando un producto que es muy fácil de absorber olores del ambiente, como lo puede ser un producto de pan, panificación, y lo estoy guardando junto a productos químicos, ¿sí? Los productos químicos se caracterizan también por tener fuertes olores. Entonces, al tener este contacto, obviamente, pues el pan va a absorber cierto olor, y de esta forma también, pues, significa un tipo de peligro químico. También en la mala desinfección de mesones, utensilios o superficies en donde coloco alimentos. A veces por el ímpetu de generar una buena desinfección, tenemos la mala creencia de que al utilizar más producto desinfectante, vamos a tener pues una superficie súper limpia. Sin embargo, causa generalmente el efecto adverso. Si utilizamos una concentración muy alta de un desinfectante, lo más probable es que restos de este desinfectante queden en la superficie y contaminen el alimento que se va a colocar en contacto con él. Entonces es muy importante siempre en el caso de productos químicos
vayamos a utilizar en nuestra sala de procesos, tener en cuenta pues de que la concentración tiene que ser otorgada por el fabricante y tiene que ser una concentración que sea segura para la planta o la sala de procesos, ¿sí? Recordemos que podemos generar también una contaminación de este. Por último, también vemos el peligro biológico, que es un problema que lo constituyen los microorganismos, ya sean bacterias, levaduras, hongos, virus, parásitos. ¿Por qué? Porque son los que podemos encontrar en el ambiente o también los que se generan a partir de malas prácticas, ¿no? De repente de un incorrecto lavado de manos, de una mala operación, de repente estoy manipulando residuos orgánicos y sin lavarme las manos, pues estoy procesando alimentos. Entonces, generalmente este peligro va a llegar por malas prácticas, ¿sí? De los manipuladores de alimentos. Entonces, muy importante este punto. También hay que tener en cuenta que los tipos de peligro se pueden dividir en dos, que son los naturales, propios o ambientales, que vienen a ser las toxinas naturales, ¿sí? Vienen a ser las toxinas naturales de los alimentos provenientes de la contaminación del mar o del campo, ¿sí? Eso va muy relacionado con los peligros químicos que vimos hace un momento, ¿sí? Pero este es un tipo de categorización también muy interesante que me pareció importante comentárselas, ¿sí? Imagínense la contaminación del mar, ¿no? Por estos, tragedias que pasan cuando hay algunos tipos de derrames en el mar. Entonces, de alguna forma, obviamente impacta hacia el producto en sí, ¿no? De repente ya con el pasar del tiempo es menos evidente, pero sin embargo podemos encontrar pues que todavía hay residuos de algún tipo químico en el producto, ¿sí? En este caso hablamos específicamente de los productos marinos. ¿Ok? Y también tenemos los tipos de añadidos o generados durante el proceso, ¿sí? Que vienen a ser los microorganismos patógenos, que vamos a ver en un momentito qué quiere decir, pero que pueden estar en las superficies y manipuladores de alimentos, ¿sí? Tenemos el crecimiento y desarrollo de microorganismos que va a generar también toxinas, ¿sí? Entonces, muy importante esto porque de repente en el proceso se van a llegar a contaminar. Sí, pero a la par los microorganismos recordemos que también generan toxinas y estas toxinas, si bien de repente en algún momento puedo eliminar el microorganismo con cocción, altas temperaturas o desinfección, lo que sí puede quedar son las toxinas de los microorganismos y estos también son muy peligrosos. Bien, pasamos entonces a los microorganismos en sí. Recordemos que los microorganismos son seres muy pequeñitos que tienen un impacto muy importante en la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Pues poseen una capacidad de multiplicación extremadamente, pues, hábil. Y lo que va a pasar es que en pocas horas vamos a tener una gran cantidad de microorganismos afectando nuestro alimento, ¿sí? Y vamos a ver los cambios que van a generarse en el producto. En esta imagen podemos visualizar que tenemos una hora determinada del día, 12, mediodía, y tenemos presente un microorganismo. Cada 20 minutos el microorganismo se duplica. ¿Qué quiere decir? Que de 1 al minuto a las 12:20 tenemos 2 microorganismos. Pasan 20 minutos más y de cada uno salen 2 más. ¿Sí? Acá vemos. De 1 salen 2 más. 20 minutos más y de cada uno salen 2 más. Entonces, imagínense esa velocidad exponencial para la generación de microorganismos. Entonces, llega el momento de que, por ejemplo, han pasado ya 7 horas y tenemos de un microorganismo 2.097.152 microorganismos. ¿Cuál es el impacto, imagínense, de esto? Y ustedes me dirán, ¿qué tan probable de repente es que pasen tantas horas un alimento, pues, expuesto a este tipo de contaminación? Recordemos que las temperaturas de refrigeración son muy importantes. ¿Qué pasa si nosotros almacenamos nuestros productos, nuestros alimentos, en un equipo de refrigeración que está averiado? Que de repente no hemos notado y que la normativa nos dice que como máximo puede ser en 4 grados, pero nuestro equipo está a 10 grados.
Imagínense la multiplicación que está habiendo en el alimento y el impacto que va a tener sobre él, ¿sí? Porque de repente dentro de las 7 horas no vamos a poder ver pues este cambio en la calidad del producto. ¿Y calidad en qué me refiero? De repente no va a cambiar mucho el color, la textura, ni va a generar un olor. Pero ¿qué pasa con los días? Ahí vamos a ir viendo el impacto y también al momento del consumo, porque de repente no es visible, pero cuando hay una gran cantidad pues de microorganismos presentes, sí se va a dar pues esta enfermedad transmitida por alimentos. Vamos a llegar a una ETA. Entonces es muy importante, nuevamente les repito, el seguimiento de la cadena de frío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad de multiplicación de microorganismos es exponencial y evidentemente pues va a perjudicar a los alimentos y posteriormente al consumidor. Otro punto muy importante de los microorganismos es que están presentes pues en el ambiente, ya sea en el aire, en la tierra, en el viento, en los utensilios contaminados, en los alimentos contaminados, en las aguas servidas, en la basura, restos de comida, etcétera. Y también está en nosotros mismos, ¿verdad? En los humanos y en los animales. Tenemos microorganismos en la piel, en las heridas infectadas, en el cabello, en las manos y las uñas que están sucias, ¿sí? En la saliva de los humanos y en las deposiciones, evidentemente. Recordemos también, y les comenté hace un momento, los microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos se le denomina así porque son los que causan daños o enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces es muy importante. Y aquí en esta parte, en su ayuda redactada que tienen ustedes como acceso, van a poder visualizar que les he compartido 14 patógenos, ¿sí? De riesgo, y esta información la saqué precisamente también de, si no me equivoco, a ver, permítanme un segundo, lo saqué de la FDA, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque nos habla del impacto que esto puede tener en las personas que son, pues, que tienen sus defensas reducidas, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, pero precisamente una de ellas puede ser las mujeres embarazadas. Entonces, muy importante. Ok, pasamos al siguiente punto, que son las ETAs o ETA, que es la enfermedad transmitida por alimentos. Esta enfermedad se presenta en personas que van a ingerir o beber microorganismos o contaminantes que se encuentran en el alimento o en el agua potable. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, ¿cuáles son las vías de transmisión? Tenemos dos vías, el ciclo fecal oral corto y el ciclo fecal oral largo. El ciclo fecal oral corto se caracteriza cuando una persona enferma de ETA, ¿sí? Una persona enferma o portadora no se lava las manos después de ir al baño y luego va a manipular alimentos que son consumidos por otras personas que se van a enfermar. ¿Sí? Este es un ciclo fecal oral corto. Y un ciclo fecal oral largo se da cuando las materias fecales llegan a corrientes de agua que se utilizan para el riego de hortalizas o frutas. No se hace un lavado y desinfección, entonces se ingieren las bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, a esto nos estamos refiriendo. Ahora, las personas con riesgo a contraerlas, con mayor riesgo, vienen a ser los adultos de 65 años o mayores, ¿sí? ¿Por qué están en riesgo? Porque a la par que los años pasan, nuestro sistema inmunitario también se va debilitando. Los órganos no van a tener la misma capacidad para identificar y eliminar microorganismos y no los va a eliminar con la eficacia que los solían tener cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Entonces es muy importante pues tener estas previsiones con los adultos mayores. Otras personas de riesgo son los niños menores de 5 años, los niños y los bebés, porque obviamente su sistema inmunitario está en desarrollo aún, entonces la capacidad de su cuerpo de luchar contra microorganismos y enfermedades no es tan fuerte, ¿sí? Entonces es peligrosa para ellos porque esta enfermedad causa diarrea y deshidratación.
Otras personas con riesgo son las personas con el sistema inmunitario debilitado. ¿Esto a causa de qué? Pues de afecciones como diabetes, enfermedades del hígado, del riñón, alcoholismo, el SIDA, o por recibir quimioterapias también o radioterapias, ¿sí? Entonces, como tienen este sistema inmunitario debilitado, no luchan contra los microbios con la misma eficacia, pues, de una persona sana. ¿Sí? Y también recordemos, pues, las mujeres embarazadas, que tienen mayor probabilidad que otras personas de enfermarse por ciertos microbios, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho eso en cuenta. Recordemos que en otro punto también las setas están clasificadas. Tenemos una clasificación de infecciones, intoxicaciones e infección por toxina. La infección en sí se transmite, que es este primer punto, ¿sí? Transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos, patógenos vivos como salmonella, shigella, el virus de la hepatitis A, etc. ¿Sí? La intoxicación va a ser causada por un alimento y ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido en cantidades que afectan la salud. Y la infección por toxinas, recordemos que las toxinas no poseen un olor o un sabor. Sin embargo, causan enfermedad incluso después de que el microorganismo se haya eliminado, como les comenté antes. ¿Ok? Entonces, recordemos que un brote de ETA es definida como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión del mismo alimento. Imaginen que se van a comer con un grupo grande, con su familia, con sus amigos, y 3, 4 personas les cae mal lo que comieron. Entonces ahí podemos decir que es un brote de ETA. ¿Sí? Asimismo, los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como el origen de una enfermedad. Recordemos que los brotes pueden involucrar números diferenciados de casos. Un único caso, eh, un único caso de botulismo, envenenamiento químico o de una enfermedad que no se encuentra en el país puede ser suficiente para desencadenar acciones relativas a un brote epidémico, debido a la gravedad de la enfermedad provocada por estos agentes. Además, es importante observar que pueden ocurrir casos aislados de enfermedades de origen alimentario. ¿Sí? Los alimentos involucrados con más frecuencia en las epidemias y casos de ETA son aquellos de origen animal. El 48% de las epidemias ocurridas en el año 73 y al 87 en los Estados Unidos eran de carne bovina, huevos, carne porcina, carne de aves, pescados, crustáceos, moluscos o productos lácteos. Ahora, importante, para que ocurra una ETA, el microorganismo patógeno o su toxina debe estar presente en el alimento. ¿Sí? Recordemos que la sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad va a ocurrir, ya que el patógeno debe estar presente en una cantidad suficiente como para causar una infección. O sea, no porque haya un microorganismo patógeno, ya me enfermé, no. O sea, tiene que ver mucho con la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que tanto haya crecido esa población, ¿no? Como lo vimos aquí. ¿Sí? Hablamos de cantidad suficiente para causar la enfermedad. Asimismo, el alimento debe ser capaz de sustentar el crecimiento de los patógenos, o sea, características intrínsecas que favorezcan el desarrollo de la gente. El alimento debe estar en la zona de peligro de temperatura durante tiempo suficiente, como lo acabamos de ver, y bueno, debe de ingerirse una cantidad suficiente del alimento que contenga ese agente para que la barrera de susceptibilidad del individuo sea sobrepasada y pues termine enfermo con él. ¿Sí? Ahora, por último, les voy a mencionar que en su ayuda de lectura tienen ahí 14 microorganismos patógenos de los cuales ustedes pueden leer mayor información, ya que les he puesto en sí cuál es el nombre del patógeno, el concepto básico, ¿sí? En dónde los encontramos, cuáles son los síntomas que da y cuál es su periodo de incubación y cuánto dura la enfermedad en sí.
¿sí? Entonces es una información de verdad que muy provechosa que les he colocado en su ayuda, así que espero que la puedan aprovechar. Aquí estaríamos terminando nuestro primer módulo y agradezco mucho la atención que han puesto en él. Recuerden que si tienen dudas pueden consultar pues con esta ayuda en Word, que tiene mucha más información de la que hemos podido hablar por cuestiones de tiempo. Yo agradezco mucho su atención y ya nos estamos viendo en el siguiente módulo.